Jóvenes. Se producía ácido araquidónico y este ácido araquidónico me producía prostaglandinas. Si era metabolizado por la COX-1, que me producía prostaglandinas protectoras. Protectoras, por ejemplo, de la mucosa gástrica, de la función renal, y también me producían tromboxano 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba si este ácido araquidónico era metabolizado por la COX-2? Me producía prostaglandinas del olor y la inflamación. Entonces empezamos aquí. Yo ya tengo prostaglandinas, puede iniciar el dolor. ¿Qué hacían los AINES? Los AINES inhibían a la ciclogenasa, ya sea la COX-1 o ya sea la COX-2. Teníamos diferentes grupos. Por ejemplo, de manera selectiva estaba la aspirina. De manera preferencial, ¿quiénes estaban? El naproxeno y el ketorolaco. Sí, preferían inhibir a la COX-1. ¿Qué es lo que hacían los convencionales, como el ibuprofeno y el ketoprofeno? Inhibían ambas. ¿Qué era, por ejemplo, del preferencial de COX-2, como el diclofenac y meloxicam? Inhibían mucho más a la COX-2. Y teníamos a los COX-CYPs que inhibían solamente a la COX-2. Entonces, los AINES son inhibidores de la ciclogenasa, como ustedes bien conocen. Por lo tanto, pueden reducir la producción de prostaglandinas del dolor y la inflamación. ¿Qué es lo que van a hacer los opioides? Los opioides actúan en grupo de receptores, como ya comentamos, como el receptor Mu. Yo tengo, por ejemplo, una primera neurona. Y tengo una segunda neurona. Por ejemplo, estamos a este nivel. Primera neurona, que me trae la información, y segunda neurona, la cual me va a generar justamente la transmisión de este impulso eléctrico. ¿Qué es lo que yo tenía en la primera neurona? Yo tenía glutamato y tenía sustancia P encapsulada, la cual al ser liberado, al tener glutamato y sustancia P, ¿qué me iban a generar? Me iban a generar dolor. ¿Sí? Me iban a generar dolor. A este nivel de la neurona, a nivel de la primera neurona, yo tengo un grupo de receptores, por ejemplo, receptores Mu. Doctor, ¿es igual la primera neurona igual que allá? Estamos aquí, primera neurona que libera glutamato y sustancia P. Ya. ¿Para qué? Para que este glutamato y sustancia P pueda transmitir la liberación y facilitar. Estamos en la segunda neurona, primera y segunda neurona. Yo tengo receptores Mu, por ejemplo, a este nivel. Y este receptor Mu va a ser estimulado ¿por quién? ¿Por quién va a ser estimulado el receptor Mu? Por ejemplo, por los opioides. Opioides como por ejemplo tramadol, codeína, morfina, propoxifeno, ¿sí? Cualquier opioide. Los mismos opioides endógenos, las beta-endorfinas que mi cuerpo produce, van a estimular el receptor Mu. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo estimulo el receptor Mu? Lo que voy a hacer es evitar la liberación de neurotransmisores. ¿Se entiende? Va a evitar la liberación de neurotransmisores como glutamato y sustancia P. Claro, los opioides estimulan el receptor Mu y este receptor Mu lo que hace es evitar la liberación de glutamato y sustancia P, particularmente cerrando unos canales de calcio voltaje dependiente. ¿Pero qué efecto me producen? Van a evitar la liberación de glutamato y sustancia P. ¿Y qué sucede si yo no tengo glutamato y sustancia P? Ya no voy a tener dolor en la segunda neurona, ya no voy a llegar hacia la corteza cerebral. Claro, va a evitar la liberación de neurotransmisores. ¿Tiene efecto analgésico o no? Sí. ¿Cuál será mucho más potente? ¿Inhibir a las prostaglandinas o evitar la liberación de glutamato y sustancia P? Evitar la Claro, evidentemente, si yo evito la liberación de glutamato y sustancia P, estoy actuando en un nivel mucho mayor. ¿Quién debería tener mayor efecto analgésico? Los Obviamente opioides. los opioides. Los AINES, ¿para qué tipo de condiciones yo los voy a utilizar? Usualmente para dolor e inflamación leve a moderado. ¿Sí? Dolor leve a moderado. ¿Para qué voy a utilizar el opioide, tramadol, codeína? ¿Para qué voy a utilizar? Para dolor, solamente dolor, pero del tipo moderado a
severo. ¿Se entiende? Entonces, doctor, los AINES inhiben la COX-1 y COX-2 y opioides bloquean Claro, receptores MU. los AINES usualmente inhiben a la ciclooxinasa 1 o a la ciclooxinasa 2. Eso ya lo sabemos, todos los AINES tienen esos efectos. Pero hay algunos AINES como diclofenaco, como ketorolaco, que también tenían efectos en el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan? Pero eran excepciones. Pero usualmente todos los AINES van a ser indicados para dolor e inflamación de leve a moderado. ¿Los opioides para qué tipo de tratamiento serán indicados entonces? Para dolor moderado severo. Si yo tengo un paciente con pulpitis, ¿qué voy a escoger? ¿Opioide? No. Obviamente necesitaré un fármaco que genere analgesia y efecto antiinflamatorio. Un AINE podría ser una opción. Si yo tengo un paciente que tiene un traumatismo, de repente ha sufrido una fractura, ¿voy a escoger un AINE o voy a escoger un opioide? Opioide. Una de las opciones que podría utilizar sería un opioide. O en todo caso tendría que utilizar dosis mucho más elevadas de AINES o vías parenterales, pero van a ser mucho más efectivos los Los opioides opioides. causan adicción, ¿no? Claro. Comentábamos qué efectos adversos producían los AINES. Los AINES eran gastrolesivos, eran nefrotóxicos y eran antiagregantes. ¿Qué efectos me producían los opioides? Náuseas, Los opioides me vómitos. producen náuseas, Vértigos. vómitos, sedación. Sí, me producían incluso depresión respiratoria en altas dosis. ¿Se entiende? ¿Qué otro efecto también me puede producir el opioide? El opioide también podría estimular a un receptor MU, el cual se encuentra a este nivel. También se podría encontrar un receptor MU. Aquí tengan en cuenta que el receptor MU está siendo estimulado, es un agonista. Su cuerpo produce, por ejemplo, beta-endorfinas para que esté feliz, para que no sienta dolor. Los opioides que nosotros administramos igualmente estimulan al receptor, es un agonista. Igualmente puedo tener receptor MU aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a abrir canales de potasio. Abre canales de potasio. ¿Qué sucede si yo abro canales de potasio? ¿Qué pasa si yo abro canales de potasio? ¿Qué va a pasar si yo abro canales de potasio? ¿Potasio dónde es más abundante? ¿Afuera o adentro? Adentro, sí, adentro es mucho más abundante. Si yo abro canales de potasio, ¿qué sale? El potasio sale. Afuera se vuelve mucho más positivo y adentro se vuelve mucho más negativo. Significa que la fibra se ha hiperpolarizado. La hiperpolarización conduce el dolor, conduce el estímulo eléctrico. No, entonces también me genera un efecto analgésico. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacen los opioides? Evitan la liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato y sustancia P e hiperpolarizan a la segunda neurona. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a generar? Efectos analgésicos moderados o potentes. Van a ser muy útiles para tratar dolor moderado o severo. Entonces, aparte de evitar la liberación de glutamato y sustancia P, Hiperpolarizan a la segunda neurona. Sí, hiperpolarizan a la segunda neurona. Abren canales de potasio e hiperpolarizan a la segunda neurona. Por lo tanto, si la segunda neurona está hiperpolarizada, no conduce dolor. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hacen los opioides. Generan hiperpolarización de la neurona cuando es a nivel postsináptico después de la sinapsis, pero a nivel presináptico evitan la liberación de neurotransmisores. ¿Se entiende? La serotonina. No, la serotonina tiene otro mecanismo. ¿Sí? La serotonina activa al sistema descendente inhibitorio del dolor. Sí, entonces va a tener otro mecanismo, pero nos interesa más los opioides. Entonces, como podemos observar, los opioides van a tener efecto analgésico mucho mayor, pero también me podrían producir muchos efectos adversos. ¿Por cuántos días yo puedo utilizar los AINES? Los AINES usualmente de 3 a 5 días. Los opioides, 2 o a lo mucho 3 días. Este yo puedo utilizar desde la dosis más baja hasta la dosis más alta. ¿Estos qué tenía que hacer? Utilizarlas en dosis preferentemente bajas para reducir el efecto adverso. ¿Cuánto tiempo vamos con los ratones? 3 minutos. ¿Cuánto? Bueno, con ellos 10. 10 minutos a los que les administramos el ácido acético. ¿Cómo encontramos el ratón lomo? ¿Que recibió qué cosa lomo? ¿Lomo que recibió? Codeína. Le administramos codeína previamente. ¿Cómo podemos observar el ratoncito? Todavía se mueve, pero no me genera contorsiones.
¿Cómo podemos observar al ratón ketorolaco? Está tranquilo. El ketorolaco también está tranquilo, pero por momentos yo lo veo con las patitas un poquito más encogidas. Ahí Miren, está. por ejemplo, están las patitas encogidas, como que el abdomen está pegado al piso. ¿A quién se está pareciendo este efecto? Solamente ácido acético. Entonces, ¿qué podemos observar? Que el opioide, como la codeína, tiene mejor efecto analgésico que los AINES. Mucho más efectivo, ¿por qué? Porque va a generar un efecto sobre dolor periférico, pero también sobre dolor visceral. A diferencia de los AINES, que tienen efecto predominantemente periférico y mínimo efecto a nivel visceral. Por eso es que podemos observar que el ratoncito no se está contorneando como el otro ratón. Ya han pasado 10 minutos, pero no se está generando las contorsiones similares. A diferencia del otro que sí debe estar generando las contorsiones. Igualmente el efecto que genera este ácido acético va a ser solamente temporal. ¿Por qué? Porque el ratoncito va a empezar a metabolizar, eliminarlo y simplemente desaparece el dolor. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos podido observar entonces? Hemos podido observar de que el ácido acético fue un agente irritante, un agente que me ha generado dolor del tipo visceral. ¿Por qué me produce este efecto irritante? ¿Por qué me produce este efecto de dolor visceral? ¿Por qué me produce este efecto de dolor visceral? Porque yo, ¿qué necesitaba para que se pueda iniciar el dolor? Yo necesitaba de bradykininas, necesitaba de prostaglandinas, necesitaba de leucotrienos, pero también porque otras causas podrían iniciarse el dolor. Por ejemplo, por temperaturas ya sean elevadas, mucho calor, o temperaturas excesivamente frías. Tengo nociceptores. ¿Qué otros factores más podrían generar? Por ejemplo, un pH ácido, un agente irritante. Y eso es lo que pasaba con el ácido acético. El ácido acético va a iniciar el dolor por estimulación de un receptor llamado ACI. Canales ácidos sensibles. ¿Sí? Canales ácidos sensibles. Significa, ¿qué pasaría si yo coloco mi mano sobre ácido acético, pero concentrado? ¿Qué podría pasar? ¿O qué podría pasar si yo consumo ácido acético concentrado? ¿Qué podría producirme? Me puede generar activación de estos receptores así, y estos van a iniciar la cascada del dolor. ¿Se entiende? Entonces hay varias formas de iniciar el dolor. Por eso dijimos que yo voy a generar la activación del receptor así. Y si yo estimulo el receptor así, ¿qué voy a generar? Por ejemplo, la activación de la primera neurona, liberación de glutamato y sustancia P en la médula espinal, liberación de glutamato y sustancia P, ¿dónde más? En el tálamo, y luego el tálamo, ¿hacia dónde? Hacia la corteza cerebral. El cuerpo, como es sabio, va a tratar de compensar. ¿De qué manera va a compensar? ¿De qué manera va a generar efecto energético? Liberando péptidos opioides endógenos, o también liberando serotonina. El sistema descendente es un sistema, es descendente, es inhibitorio para el dolor. ¿Se entiende? Entonces, usualmente yo tenía esta cascada. ¿Cómo podría reducir el dolor? Podría reducir con AINES, que me reducían las prostaglandinas, o con opioides que podían reducirme la producción de neurotransmisores o hiperpolarizando las fibras. ¿Se entiende la idea? Entonces, vamos a ver que usualmente con los opioides podemos tener diferentes tipos de opioides. Por ejemplo, nosotros podemos tener opioides fuertes o opioides débiles. Opioides fuertes, ¿como cuáles? Opioides fuertes, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la morfina, por ejemplo, el fentanilo. Sí, opioides fuertes. Opioides que fácilmente me pueden generar depresión respiratoria y me van a ser útiles ¿para qué? Para dolor usualmente severo, pacientes sometidos a anestesia general, traumatismos. Su efecto es más intenso, pero también mayor cantidad de efectos adversos. Podría tener el otro grupo, los opioides débiles. Opioides débiles porque su efecto analgésico va a ser mucho menor, pero también sus efectos adversos van a ser mucho menores. ¿Y a quiénes tenemos dentro de los opioides débiles? Tramadol,
Por ejemplo, ¿quién más? Codeína. Codeína, tramadol y codeína. Significa que yo podría utilizar para situaciones donde el dolor es mucho más intenso, opioides débiles, tramadol, codeína, pero también podría utilizar para situaciones aún mucho más severas, pacientes quemados, pacientes sometidos a anestesia general, pacientes que han de ser sometidos a una cirugía ortognática, opioides fuertes. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta cuando utilizo opioides fuertes? ¿Qué debería tener en cuenta? Que van a generar mayor incidencia de efectos adversos. Ya no será solo náuseas, vómitos, sedación, sino que me va a producir depresión respiratoria. ¿Estos podrán producirme también esos efectos? Sí, pero ese efecto es dosis dependiente. Más efecto de náuseas, vómitos, sedación, menos efecto de depresión respiratoria, pero sí pueden producir de repente si el paciente se sobredosifica. ¿Y se acuerdan cuál era el antagonista de estos opioides? ¿Cuál era el antagonista? ¿El antagonista? ¿Cuál era el antagonista? Empieza con nalo y termina con zona. Naloxona. ¿No? La naloxona era un antagonista de analgésicos opioides. Naloxona. O naltrexona también, que es otro. Naloxona o naltrexona, que es el antagonista. Naltrexona, naloxona, cualquiera de los dos. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, los opioides, en nuestra especialidad, ¿qué presentaciones tenemos? ¿Ustedes ayer qué revisión hicieron? Los coxinos. Bueno. ¿Qué presentaciones tenemos? ¿Podemos borrar esto? Hay una foto. ¿Qué presentaciones tenemos? Ay, no, no alcanzo. Ya, dos.